Hola querida audiencia y estimada audiencia, de nuevo gracias por vuestra fidelidad y por permitirnos de nuevo ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren en ocasión de ofrecerles un conversatorio dedicado a dos grandes de la dirección de orquesta, William Furtwängler y Arturo Toscanini. Como es tradicional en nuestro conversatorio, queremos agradecer dos mensajes recibidos fruto del conversatorio dedicado a Rostropovich, Britten y Donizetti. El primero de ellos viene de la dama María Antonieta Gámez Arizmendi. Dice: un bello conversatorio, no conocía el trío Archiduque, le encantó la amistad que hubo entre Britten, además de su vida con Rostropovich, y le pareció muy interesante la vida de Donizetti. Al igual que mi persona, invita también a los oyentes a ver la biografía que Mariela Molina suele poner en cada conversatorio, donde amplía muchísimo los conocimientos a aquellos de ustedes interesados. Y también agradecerle a nuestro consecuente amigo Luis Soto, que con su no tiene otro nombre que Prosa Poética, porque escribe muy bien, donde habla del Día de la Juventud y que el título de Tocan Vida es muy apropiado y va a ir banándolo con la música y llega a hablar de la paz, de la alegría, del elixir de amor y la música con conceptos muy buenos para Mariela y quien les habla. Bien, como hoy es día de cumpleaños y a mí me tocó nacer, pues también me toca cumplir años mientras pase por mi vida terrenal. Entonces, me pareció interesante para vosotros la historia del cumpleaños feliz. Esta es una obra que nace en Estados Unidos, compuesta por las profesoras, las hermanas, pues, Mildred y Patti Smith Hill, en 1893, que ellas componían música para el kindergarten, y una de las músicas estaba dedicada a que aprendieran a dar los buenos días. Entonces a los niños le escribieron Good Morning to All, o sea, buenos días a todos. Los niños debían cantar y la melodía de la canción era la misma que conocemos todos del cumpleaños feliz. Good morning to all, good morning to all, así era la canción. En cierto momento hay una dama, una muchacha, pues más que dama, una niña llamada Lizette Hatt, y ellas en la cabaña, en una cabaña de Kentucky, es lo que cuenta la leyenda. En ese momento homenajearon a esta niña, que se supone que es la primera en el mundo en oír eso. Le cantaron por improvisación la misma Good Morning to You, pero ya como Happy Birthday to You, que ha sido traducido como cumpleaños feliz. Resulta ser que la canción pegó y entonces la cantaban por acá, por allá, en cada una por su lado. Aparece un compositor alemán, Peter Handrich, que hace una variación sobre esto y se le prende la luz a los interesados en cuestiones económicas. Y entonces aparece una compañía Sony que se pone de acuerdo con la familia Smith Hill para comprar los derechos de autor. Es importante denotar que ellos, si bien registraron todo un cancionero, pues, porque la que pegó fue esa, pero no pusieron, nunca registraron la letra, sino la música. Registraron la letra de Good Morning to You, de Good Morning to All, pero no la de Cumpleaños Feliz. Y así quedó. Bueno, el caso fue que en Estados Unidos casi daba miedo cantar Cumpleaños Feliz
porque podían demandar a alguien, de manera que cantaban otra cosa, cumpleaños a ti, no sé qué, inventaban cosas de ese tipo. El caso es que la Sony le vende a la Warner hasta que aparece una cineasta que estaba interesada en esa, hacer un documental, que es Jen Nelson, y pagó $1.500 a la Warner para esto, e indagando en la cabaña de Kentucky y las bibliotecas de allá, se dio cuenta que no estaba registrada, pues esto, y desde entonces es dominio público, ¿no? Pero no deja de ser interesante, ¿no? Porque ahí fluyeron millones de dólares en favor de uno y en favor de otro, y en contra de uno y en contra de otro, porque después hubo que pagar, Warner tuvo que pagar unos millones, la Sony ganó otros millones. El número de millones lo tengo, pero no viene como al caso en este. Esa es la historia, pues, de la canción más famosa del mundo, pues. O sea, la que se canta más en el mundo. Vamos a hablar hoy de dos grandes de la dirección de orquesta, así como hablamos de tres directoras de orquesta en su momento. Hablaremos hoy de William Furtwängler, que ya habíamos anunciado cuando hablamos de Daniel Barenboim, que él había tocado piano para este grande. Y hablemos de Arturo Toscanini. Dos directores completamente distintos. Yo voy a apostar a favor del primero y no del segundo, y dejo a juicio de vosotros que elijáis quién es mejor. Para mí el primero es un grande, el segundo también lo es, pero ya hablaremos con detalle. Wilhelm Furtwängler, que de ahora en adelante, para simplificar, le diremos Wilhelm, nace en Berlín en 1886. Es hijo de una familia de intelectuales y científicos, originaria de la Selva Negra, del sureste de Alemania. El papá, de nombre Adolf, era arqueólogo, profesor universitario. La madre, Adelaine Wayne, era pintora y sumamente melómana. Ya desde muy temprana edad comienza a estudiar música, y va a tener tres importantes maestros. Luego él va a viajar a Grecia con su padre, compone algunas obras, pero decide dedicarse a la dirección orquestal. El primer concierto que dirige es con la Filarmónica de Múnich, que fue la novena sinfonía de Anton Bruckner, autor cuyo conversatorio ya vimos. Luego va a tener y pasear por distintas partes, y va a dirigir las mejores orquestas en teatros como Múnich, en Mannheim, en Frankfurt, en la Stadtkapelle de Berlín. Va a reemplazar, ya sea porque salió el que lo sucedía o por otra razón, a Richard Strauss en 1920 y a Arthur Nikisch en 1922 en sus respectivas orquestas, hasta que va a ser regente de la Filarmónica de Berlín hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, donde va a ser reemplazado por el rumano Sergio Celibidache. Cuando muere va a ser sucedido por von Karajan, el austríaco. Un paréntesis, pues, como vamos a oír, dirigido por él, una obra, la novena sinfonía de Beethoven. Esa novena sinfonía de Beethoven tiene varios hitos, ¿no? En primer lugar, todo CD actual, por ejemplo, que grabamos en algún momento, o cualquiera que ustedes tomen, este CD dura 74 minutos, porque se piensa que eso fue lo que
la novena sinfonía de Beethoven duraba. Segundo, cuando va la Comunidad Europea, lo va a establecer como himno, todavía no había nacido la Unión Europea, contratan o le encargan pues a este que sucede a él, a von Karajan, que si bien recuerdan en otro conversatorio era un nazi declarado, que cuando se equivoca en una obra de Wagner, Hitler, para castigarlo, le pide, le dice a la viuda de Siegfried que le impida tocar en Bayreuth. Bueno, pero le encarga a von Karajan, es importante esto, lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque von Karajan, siendo nazi, es a ese nazi al que le encarga la novena sinfonía, que lo que canta, lo que trata de alegría y de la famosa libertad de Beethoven. Es como una dispensa, así lo entiendo yo, que hayan encargado a von Karajan con ese precedente, ¿no? Von Karajan, por cierto, tuvo 35 años en la Orquesta de Berlín. Pero luego, con motivo de la caída del muro y con motivo también de que la Unión Europea, pues le encargan a la estadounidense Leonard Bernstein que interprete la novena sinfonía, y él lo único que puso como condición fue una condición muy bonita, porque lo que hizo fue cambiar una palabra del himno de la alegría de Schiller, que es el cuarto movimiento de la sinfonía. Recuerden que tiene 4 movimientos. El canto a la alegría está en el cuarto movimiento. Entonces, él lo que cambió fue la palabra proud, es la que recuerdo, que quiere decir alegría, por otra que empieza por F en alemán, que quiere decir libertad. Entonces él, con motivo de la caída del muro de Berlín, cambia la palabra libertad y toca esa. Sigue Wilhelm dirigiendo la orquesta de Viena, la de Salzburgo, la de Beirut. Llega la guerra, los nazis lo presionan, viaja a Suiza o a Suecia, trabaja en París, en Berlín, en Italia, en Austria, y en Chicago lo ven como nazi. Llega a Egipto, luego va a tener un romance largo con una violinista, Melania Miklaus. Se va a casar luego con una artista de la danza, Zita Lund, y luego en segunda nupcia con Elizabeth Albert, con quien va a tener un hijo de nombre Andrés. Hablemos ahora un tanto de una técnica muy particular de este director. La técnica de nuestro biografiado es muy particular, única en la historia de la dirección de orquesta. Utilizaba movimientos desgarbados, aparentemente torpes, y también aparentaban no tener relación con el ritmo musical. Era un estilo muy poco ortodoxo, intuitivo, que hipnotizaba a los músicos y al público. Contorneaba la cara, golpeaba el suelo con los pies, movimientos indefinidos, rechazaba la técnica e incorporaba mucho del alma del director en la música. Aquellos de ustedes que les gusta el béisbol, hay una relación que yo observo con un coloso del picheo llamado Randy Johnson, que imponía temor a los bateadores porque soltaba la bola debajo del brazo de forma muy inusual. Este hacía algo muy parecido, pues, en el campo de la música, pero la sonoridad que producía es enorme, ¿no? Ustedes van a oír y sacar sus propias condiciones la sonoridad que lograba sacar
a pesar de esos movimientos. Acá también en la técnica nos vamos a detener un poco. Ya hablábamos de que con la batuta en la mano derecha se marca el ritmo y con la izquierda, ayudado con la cara, se dice cómo decirla. Él empleaba mucho cómo decir la música. Y hay todo una especie de conflicto entre uno y otro. A ver, les hago una pregunta. Hemos visto una y otra vez grandes pianistas. Hemos visto, por ejemplo, a Raúl, como hemos visto a Paderewski, por decir dos de estas. Ustedes oyen la misma obra tocada por dos pianistas y el sonido es distinto. No existen dos pianistas que toquen la misma obra igual. No es. Ni el mismo pianista puede tocarla igual un día que esté de buen humor o a otro día. De manera que yo soy de los que... quien habla es amigo de que quien interpreta es artista también. No solo la partitura, como varios músicos profesionales o algún músico profesional hoy fallecido, pero decía eso, ¿no? La partitura lo dice todo. No es así. La respuesta que tenemos es por qué suena distinto cuando lo toca uno y otro, porque hay algo que pone uno distinto al otro. Yo creo que es prueba suficiente, no sé si ustedes la comparten. En todo caso, este hombre era así, pues, apoyaba mucho el director como artista en función de la sonoridad que sacaba de su dirección. La vida de él fue muy controvertida porque se le decía que era hitleriano. Yo cuando leí Mi lucha, porque Hitler era de los tipos que, como Simón Bolívar, utilizaba una amanuense para hablar de su vida. La diferencia con Simón Bolívar es que Simón Bolívar decía la verdad y Hitler decía una cantidad de mentiras horribles en su vida. A la amanuense lo engañaba y él copiaba lo que decía. Bueno, en todo caso, se le acusó de nazi cuando en verdad no era, porque, fíjate, hay algunos elementos. En primer lugar, Felix Mendelssohn, que un pariente político de él le puso Bartholdy para alejarlo de ser judío, fue prohibido por los nazis. Y sin embargo, él se atrevió a tocar a Mendelssohn. No pudo hacerlo con Hitler, que también estaba prohibido porque se lo prohibieron, pero a Mendelssohn sí lo logró. Y renuncia a la orquesta cuando le prohíben a Hitler. O sea, ahí está claro. Además, hay constancia en vista, en filmaciones, en que cada vez que él salvaba a un alto nazista como Goebbels, por ejemplo, al tocarle la mano luego se la limpiaba como señal de que yo no tengo nada que ver con usted. Además, defendió a gente como Arthur Schnabel, o sea, judíos o cosas de ese tipo, de manera que la desnazificación que hicieron de su personalidad o de su conducta es absolutamente legítima. Él siempre dijo que él se quedaba, como dijimos antes, como anunciamos antes, pero que a diferencia de otros que se separaron, era para defender a los numerosos autores, llámese Schumann, llámese Mendelssohn, llámese Brahms o llámese Beethoven, para defender la música. Él muere de pulmonía en 1954 y es enterrado en el cementerio de Heidelberg. Saquen ustedes sus conclusiones, a ver si
participan de quien habla, con la que quien habla, a ver si este caballero William Faulkner no era un gran director. Oigan con la sonoridad, los invito a que oigan la sonoridad, independientemente de quien lo esté oyendo, porque una vez más, la música no es nazi por música, está independiente. O sea, procuren no ver a la esvástica que está ahí porque él estaba metido en la guerra. De manera que oigan, por favor, la sonoridad que saca ese señor con ese estilo tan heterodoxo que utilizaba. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie.
Arturo Toscanini es nuestro próximo biografiado. Él nace en Parma en 1867, para entonces el Reino de Italia. Su padre se llamó Claudio y la madre Paola Montani. Él gana una beca temprana y estudia en un conservatorio local. Luego es admitido en una orquesta de una compañía de ópera que va a hacer una gira en Sudamérica. Vean ustedes qué curioso como él inicia su carrera de director en Brasil, que recuerda como la inició su yerno Vladimir Horowitz, ¿no? Casado con Wanda, una hija de él, de 4 o 5 hijos que tuvo. Si nos remitimos al conversatorio de Horowitz, él sustituye a un pianista para tocar un concierto, si mal no recuerdo, el concierto de Rachmaninoff número 2. En este caso, curiosamente, es similar, ¿no? Veamos, cuando comienza el concierto en Brasil, el director es abuchado y abandona la escena. Ante el pánico, Toscanini toma la batuta de 19 años, los músicos lo animan y dirigen, ¿no? Ahí comienza su proceso de dirección, ¿no? Eso ha ocurrido en la historia musical y en la historia general numerosas veces, ¿no? Cómo las casualidades van formando la historia. Acá, 2 años después, lo nombran residente en nada menos que en la Scala de Milán, que trabaja en ella hasta 1908, para luego ir a Estados Unidos y dirigir la Metropolitan Opera de Nueva York, en la cual va a estar más de una década, ¿no? También dirige los festivales de Beirut, en Salzburgo, y en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que en aquel momento también está buscando, cuando Gustav Mahler está tan dolido y le ofrecen cargo en esa orquesta, toca en la Orquesta Filarmónica porque Toscanini estaba en la Metropolitan Opera. En Estados Unidos, luego de tocar en Italia, se queda ahí en Estados Unidos y va a fundar una orquesta para la BBC, la NBC, perdón, la BBC es Inglaterra, la NBC, y trabaja allí largo tiempo hasta 1954. Es el primer director estrella en medios masivos y hace numerosas grabaciones en Argentina, en el Teatro Colón. También actúa y hay también transmisiones radiales que se calculan en 300. Es considerado por algunos como uno de los grandes directores del siglo XX, algunos lo califican como del número 1. Poseía una memoria fotográfica, por lo tanto él prácticamente dirigía de memoria, ¿no? Se casa con Carla De Martini y como director tenía algo que para quien habla es muy negativo. 2 cosas tenía. Número 1, era sumamente duro, para no decir otra palabra, con los músicos que él no aceptaba como que estaban dando lo mejor. En algún momento dijo cosas como esta, ¿no? Miren, amigos, si ustedes no tocan esto bien, yo cuando me muera voy a ser portero de un burdel y no voy a dejar entrar a ninguno allá. Un día le dijo a una soprano, mire, su pecho es muy grande, ojalá su cerebro fuera tan grande, porque él tuvo numerosísimas amantes y entonces alguno mencionó algo, ¿no? El músico le dice a Arturo y él dice, me llama usted maestro, Arturo es en la cama.
Hoy en día que se ha estudiado tanto el proceso de creatividad, si algo es importante en la creatividad es no actuar de esa manera, ¿no? Sino estimular, como lo hacía Bernstein, por ejemplo, lo hacía Rostropovich como maestro. Estimular a los demás, pero no a base de látigo. A base de látigo y de lenguaje casi soeces como ese, lo que logra, puede lograr que el músico actúe, pero ese músico primero va a guardar el rencor y ese músico queda anulado para siempre como creador. O sea, seguirá siendo un autómata, pero creador no puede ser. De hecho, díganme ustedes, ¿quién es el discípulo de Toscanini? No aparece, no tuvo ni uno. Que se conozca, no hay un discípulo de Toscanini. Además, por otra parte, a pesar de que se dice que era un gran director, él en el fondo, bueno, fue un gran director, ciertamente, no quiero demeritar, pero quien habla no comparte su forma de dirigir. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario del autor precedente. O sea, él lo que hizo es que sentía que estaba un poco desquiciada la música con el romanticismo y que los directores se estaban dejando de llevar por el corazón y se impuso de que todo tenía que ser severamente seguido por la partitura. Y cada uno de los músicos, como él tenía tanta memoria, cada uno de los músicos sabía, ese señor en el del violín hizo tal cosa, y entonces lo regañaba. Porque tenía que atenerse cada nota a lo que exactamente el músico decía. De manera que en el fondo castraba a los músicos de tocar según el sentimiento de cada uno, así como que se castraba él mismo, porque él se estaba hipotecando a la estricta modalidad de la partitura. De manera pues que, no sé, estimado audiencia, ustedes saquen sus conclusiones. Esa es nuestra manera de pensar. Uno tiene que dar arte a uno mismo, pero él se ciñía a la letra, pero tenía que ser rígidamente tocado y decía todo lo que el músico quiso está ahí. De manera que usted no se puede salir. Oirán y verán a Toscanini y sacarán a sus propias condiciones. Yo no estoy diciendo, no quiero ser malinterpretado que era un mal director, sino que no estoy de acuerdo con su método y con su procedimiento y con la forma. Y saquen ustedes las conclusiones, oigan la sonoridad de uno y otro.
el último concierto que dirige Toscanini resultó, lo que dicen los biógrafos, muy doloroso, porque el viejo, como le decía, está por cumplir 87 años. Por cierto que cuando me preguntan la edad, qué edad cumplo hoy, que es mi cumpleaños, como le dije, cualquier edad entre 40 y 110 a mí me da igual por ahora. Pero el viejo, que era doloroso, decía los biógrafos, porque cuando él va a cumplir 87 años, poco antes, está dirigiendo en la emisora NBC el Tannhäuser de Wagner. El caso es que entra un pánico colectivo en la estación, porque la memoria fotográfica que tenía Toscanini comienza a tener quizás su primer blanco. Se fue. La pausa, deja de dirigir porque no recordaba la pieza. De manera que ordenan poner rápidamente una obra de Brahms para cubrir el espacio, y tardó algo así como un minuto en recuperarse de Toscanini para terminar el concierto. Por supuesto que no volvió a tocar más, y menos que le interesa, lo que quería era tocar con memoria fotográfica. A los 3 años él va a morir de trombosis cerebral en la villa Riverdale de Nueva York en 1957. Los restos fueron trasladados al cementerio monumental en Italia. Oigan ustedes a Toscanini y les ruego que saquen sus propias conclusiones, y si pueden enviar mensajes con respecto a las diferencias de uno y otro conforme lo que hemos conversado, sería invalorable para nosotros, para contrastar, a ver si nos hemos equivocado en el juicio o qué piensan ustedes. Estimada audiencia, espero que después de haber oído a este par de colosos el primero más que el segundo para mí, pero de la dirección de orquesta, este conversatorio haya sido del agrado de ustedes. Es nuestro mayor deseo que se suscriban gratuitamente al canal. Nos veremos la próxima semana, donde hablaremos de la vida y obra de otro que tuvo entre ser nazi y no, llamado Carl Orff, con su obra Carmina Burana, y la gama de instrumentos musicales. Ahí van a ver ustedes todos los instrumentos musicales que aparecen en la orquesta, para que tengan una idea de lo que es cada uno de ellos. Esa es nuestra esperanza. De manera pues que si les gustó este conversatorio, eleven el dedo, envíen los comentarios que consideren interesantes, o los que ustedes quieran. Siempre les decimos de que de verdad nos ayuda. La suscripción es gratuita, activen la campana, y recuerden, el ruiseñor de Lincoln inventó la música entre nosotros. Mi alter ego Mariana Molina, y quien les habla, se despide de ustedes con el mayor aprecio y respeto. Hasta más tarde.